Muy buenas noches, hermanos. Dios bendiga sus vidas. Una vez más, Dios nos habla a través de su palabra y ¿cuántos se gozan cuando Dios les habla a su corazón? Bueno, gloria a Dios. Hoy no es la excepción. Hoy terminamos el libro de Nahum y pues Dios nos sigue hablando a través de su palabra y sin duda cada día podemos confiar en lo que Él está haciendo. Dios conoce, hermanos, a los que en Él confían. ¿Usted lo cree? Ese es el tema de hoy. Dios conoce a los que en Él confían. Dice en el libro de Nahum, vamos ahí, capítulo 1, verso 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Aleluya. Oremos a Dios. Rey Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias. Bendito sea tu santo nombre. Te alabamos, Señor, hoy y siempre. Que este día, Señor, sea de bendición porque tú nos hablas, porque tú nos guías, porque tú nos fortaleces, porque tú nos enseñas, porque tú nos corriges, Señor, porque tú nos haces ver tus mandamientos. Haz que este día, Señor, podamos glorificar tu nombre a través de la obediencia, que podamos vivir, Señor, confiados en lo que tú tienes para nosotros, no lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres, sino lo que tú tienes para nosotros y para bien. Te damos gloria y honra. Amén. Bendito sea el Señor. El profeta Isaías, hermanos, había profetizado por ahí del año 740, aún todavía a un pueblo que Dios había escogido en el reino del norte. Y había hablado tanto a ellos que se convirtieran, y había dicho también que si no vendría una nación y vendría a ser esclavos de ellos. Dios se los había dicho desde Deuteronomio, desde Éxodo, desde todos los tiempos. Y Dios no anhelaba eso para su pueblo. Sin embargo, Él tiene que cumplir su palabra. Y entonces permite que ellos vayan cautivos y muchos mueran también. Israel en el 722 cae ante los asirios, como ya habíamos visto. Y Nahum comienza a profetizar en el 663. Y la capital de Nínive después cae también en el 612. Digo, la capital de Asiria, que es Nínive. Después Judá, también ya lo habíamos visto, también se les habla. Y también Dios permite que vayan cautivos a Babilonia en el 586. Asiria definitivamente es destruido en el 609. Y bueno, Dios va cumpliendo sus profecías a través de sus profetas. Y sin duda va trayendo juicio a los que no han querido entender, a los que no han querido sujetarse a la voluntad, al todo soberano que existe en la tierra. Pero el asunto es que aún a los que había llamado, a los que habían hecho su pueblo, a los que había traído para que fueran suyos su especial tesoro, también tiene que traer juicio. Y decimos, ¿cómo es posible? ¿Será que Dios anhelaba eso? No. Mismo Moisés le decía a Dios, Señor, ¿vas a hacer esto sobre un pueblo que tú sacaste, que tú trajiste? ¿Qué van a decir las naciones? Y diría Dios, yo no anhelaba eso. Sin embargo, ellos lo han querido así. Y todo el tiempo ha sido de esa manera. Hoy en día, Dios habla su palabra a través de los que Él quiere hablar, de los que Él quiere usar. Y la gente, algunos escuchan y otros aún siguen sobre su rebeldía. No es que Dios quiera enjuiciarlos. El hombre se condena a sí mismo. Juan capítulo 3, verso 17, 18 nos dice que Él no vino a hacer eso.
Él vino a salvar a todos a los que creyeran en Él, pero el que no ha creído ya se ha condenado. ¿Qué había hecho esta nación de Asiria para recibir este castigo tan grande? Así como también había traído juicio para su pueblo en un tiempo. Así como los había sacado de Egipto, también quedaron postrados en el desierto el pueblo de Israel. Pero vemos aquí en Nahum que trae un juicio sobre Asiria o la capital Nínive y que de alguna manera iba a cumplir esta palabra. Dice en el capítulo 3 de Nahum, capítulo 3, verso 1: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte de pillaje, chasquido de látigo y de fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete iniesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. O sea, así como fuiste, así como te enalteciste, también serán sobre ti, le está diciendo el Señor. Pero esto es lo que va a hacer Dios con ellos. Verso 5 del capítulo 3. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? O sea, quedará devastada. ¿Cómo era esta nación? ¿Y en qué condición quedaría? La misma Biblia también nos dice, verso 16 del capítulo 3. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, las langostas hizo presa y voló. Tus príncipes ahora serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Amén. Y es algo que Dios traería a esta nación. Y cuando vemos esto, a veces pensamos y decimos, porque Dios se quiere nombrarlos como aquellos adversarios o aquellos enemigos que estuvieron en contra de su voluntad. Dice en el capítulo 1, verso 8: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. O sea, Dios como los nombra como sus adversarios. Y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Pero podríamos decir, realmente es porque Dios tiene un carácter de esta manera solamente para ellos como tal, que no los tomó como su pueblo. O también en algún momento Dios utilizó esas mismas palabras para hablar de un pueblo que era su pueblo escogido, su especial tesoro, como habíamos dicho. Habíamos visto que este mensaje realmente era para aquellos que estaban mirando lo que estaba sucediendo. Y en ese tiempo, el reino del sur, o sea, Judá, era espectador de lo que estaba sucediendo en el norte. ¿Cómo fueron devastados? ¿Cómo fueron llevados? ¿Qué es lo que Dios estaba permitiendo allá? Hoy en día, Dios nos permite ver tanta asolación en otros lugares, ¿sí o no?
tanta devastación en otros lugares, tantos muertos, tantas situaciones difíciles, tantos problemas, y a nosotros tranquilos a veces no ha llegado, a veces. Pero esto será para que solamente nosotros lo veamos de lejos y ver cómo Dios está tratando a las naciones o cómo Dios está permitiendo esas cosas. Sí, nos está permitiendo ver eso, pero también tenemos que preguntarnos cómo está nuestra condición delante de Dios. Porque será de una manera u otra, un día Dios nos llamará. Y es ahí donde nosotros tenemos que cimentar nuestra fe. Empecé diciendo, Dios conoce a los que en Él confían, pero ¿en qué confiamos? ¿Realmente le conocemos? Porque si conozco a Dios porque confío en lo que Él me va a dar para lo que yo quiero, estoy equivocado. Y usted me dirá, ¿cómo? Pero es una realidad. ¿Realmente sabemos qué es lo que Dios quiere para mí o para usted? Cada quien sabe qué es lo que quiere Dios. Y hay algo que sí definitivamente no se puede ocultar. Y es que Dios quiere que podamos llegar a la salvación, hermanos, completa. Hoy en día Dios nos ha dado vida eterna, ya estamos sentados en lugares celestiales, pero falta llegar. ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos conscientes de eso? Porque un día estaremos en su presencia. Entonces, pues no tenemos nada que temer. Pase una cosa o pase otra, confiamos en que Dios ha prometido ese lugar especial. Hermanos, realmente nosotros hemos entendido que el reino de Dios ya lo estamos viviendo en esta tierra y que solamente falta que estemos con Él, bueno, en otra dimensión, porque no será en esta tierra, o no lo sé, pero Él promete que estaremos con Él una eternidad, y es lo que falta. Pero mientras nos estamos preparando para ese lugar especial. Y bueno, decía que en el verso 8 Él les llama adversarios, enemigos, aquellos que no han obedecido y que no se han sujetado al gobierno de Dios. Pero ¿qué cree? Dios también le llama adversario al que ha llamado y no ha obedecido. Es algo tremendo, porque al fin de cuentas no es por la herencia de la descendencia de Abraham o de aquellos que nos han dejado la doctrina, sino del que hace la voluntad del Señor. Creemos que porque el pueblo de Israel fue llamado de Dios, no se convertirían en el enemigo de Dios. En el tiempo de Isaías, hermanos, en el tiempo de Isaías, recordemos que en el capítulo 1, ¿cómo les llama a Dios a este pueblo? Les empieza diciendo, tú eres mi pueblo y eres príncipe, pero de Sodoma y de Gomorra. Imagínense. Y en el tiempo de Jesús, Él les dice, ustedes se dicen descendientes de Abraham, ¿verdad? Pero son hijos de su padre. ¿Pero cuál padre? El diablo. Y él es el adversario, ¿no? Entonces, ¿ellos qué son? También son adversarios, porque están en contra de su voluntad. Entonces, todo aquel que está en contra de la voluntad de Dios es adversario. Y nosotros diríamos, no, yo no soy contrario a lo que Dios dice, pero a veces con mi actitud, a veces con mi pensamiento, a veces con mi manera de ser, a veces con mi manera de actuar delante de la gente, estoy haciendo lo mismo que los demás que están en contra, pero me llamo cristiano.
¿Sí me explico, hermanos? Realmente su pueblo se había convertido en un adversario cuando ellos desobedecían, cuando ellos estaban en contra de lo que Dios decía. ¿Quiere verlo? Deuteronomio capítulo 32. Dice el capítulo 32, verso 1: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Empieza a hablar de un pueblo. Dice el verso 6: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿Cómo les dice? Fíjese bien, ¿eh? ¿No Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Así había sido Dios con ellos, pero ellos se pervirtieron, se fueron tras dioses ajenos, anduvieron en sus propios caminos. Dice el verso 19 de ahí mismo: y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación, ¿cómo? Perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. ¿Quién lo hizo? ¿Dios lo quería hacer? ¿Dios anhelaba hacer esto? Fue el pueblo que hizo esto. Segunda de Reyes capítulo 21. Se escondió. Segunda de Reyes capítulo 21, verso 14: y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. ¿Pero qué habían sido ellos también? ¿Qué habían sido ellos también, hermanos? ¿Por qué es que Dios ahora estaba cumpliendo esta palabra y no le interesa? Bueno, me refiero, no es porque no le duela ver que su pueblo se ha destruido, sino que así como les había prometido bendición, también les traería corrección a sus vidas. Y eso le dolería al Señor, sin duda, pero era necesario. Primera de Reyes, Isaías, capítulo 1. Solo vamos a leer el verso 19, el 24. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra, dice el Señor, ¿no? Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada.
porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y ellos dijeron: amén, a todo esto que habían oído. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la iniquidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. ¿Qué se habían convertido ahora? Este pueblo que había sido llamado, este pueblo que estaba cerca de Dios, este pueblo que había hecho un pacto y que se había olvidado y que hizo vana la palabra de Dios y que no le importó. Creyó que Dios no cumpliría también esta parte del pacto. Dios lo cumpliría. Solamente vamos a Lamentaciones, después de Jeremías. Capítulo 2. Y este contexto es cuando ellos son asediados por mucho tiempo y hasta sus hijos se comían. Dice en el capítulo 2: cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra y la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Verso 16: todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron sus dientes, dijeron: devorémosla. Ciertamente este es el día en que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. ¿Qué hizo Dios? Enalteció el poder de los que se llamaban adversarios. ¿Para qué? Para traer sobre también a alguien similar castigo. Sin embargo, en Nahum vemos que Dios también trae juicio sobre estas naciones, porque a pesar de que Dios las utilizó para traer castigo, ellos se aprovecharon también. Pero aquí está demostrando la soberanía de Dios, donde el que determina es Dios y no el hombre. Entonces, ¿quiénes son verdaderamente los que conocen y confían? ¿No? Porque decíamos, en el tiempo de Jesús, ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, conocemos la ley, hacemos parte de la ley o hacemos toda la ley. Pero mismo Jesús les decía: oigan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. En Mateo 7:22 les dice muy claro que no los conoce. Estos hacían muchas obras, pero les dice: no los conozco. Dice que les va a decir: no los conozco. El 7:24 va a decir realmente que el que conoce y oye su palabra y la hace, este es al que va a conocer el Señor. El que oye y el que hace. Entonces, ¿cuáles son los que conocen y confían en Dios?
Porque a esos, dice el Señor, a esos Él conoce. No los que confían en lo que ellos quieren, sino los que confían en la obra redentora que Dios tiene a través de Jesucristo. Los que confían en que Dios traerá paz a los que han confiado en su palabra, en su voluntad, en su promesa. Una vez más vuelvo a repetir, no los que buscan su propio bien, no los que buscan sus propios deseos, porque cuántas cosas no anhelamos, hermanos. No acabaríamos en esta noche. Sin embargo, ¿usted cree que Dios no tiene cuidado de esas cosas? Así lo dice, ¿no? Mateo capítulo 6. Dice que los gentiles buscan todas esas cosas, pero nosotros tenemos que confiar, tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que buscar el reino de Dios, y esas cosas Dios las irá dando como Él desea. Amén. ¿Quién es el que confía? Salmo capítulo 11. Salmo capítulo 11 dice la palabra: en Jehová he confiado. Un salmo davídico. ¿Cómo decís a mi alma que escape del monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asetear en oculto a los rectos de corazón. ¿Cómo está el mundo hoy en día? Así, de esta manera. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene el cielo en su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador, y será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y llama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Le preguntaba a un hermano sobre este texto. Bueno, no podemos entender tan fácil este texto, ¿no? Así tan superficial. Pero yo le preguntaba, ¿qué desearía él sobre aquellos inicuos, sobre aquellos hacedores de maldad, sobre aquellos que no convierten sus caminos? Y él me decía con un corazón humano: pues es que deben de pagar en esta tierra. ¿Usted cree que ese es el corazón de Dios? ¿Es el corazón que nosotros tendríamos que tener? Si nosotros nos parecemos a Dios en esas características del amor y la misericordia, ¿nosotros somos alguien para juzgar a aquellos que están obrando de esa manera? No. ¿Cómo tiene que pensar entonces el cristiano? ¿Cómo tiene que pensar el creyente? Y aunque veamos la maldad, y aunque veamos la perversidad, nosotros no somos nadie para determinar algo que Dios puede cambiar, ¿verdad? Dios lo puede hacer. Pero cuando nosotros cambiemos ese pensamiento, pensaremos como Dios piensa, hermanos. Cuando Él moría en la cruz del Calvario y veía a todos aquellos que se burlaban de Él, bueno, yo digo que el malhechor sí pensaría eso, ¿no? Pero Jesús no. Él decía: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué corazón, qué misericordia, qué amor, ¿no? ¿Y qué cree? Nosotros también tendríamos que ser así.
a pesar de ver toda la iniquidad y toda la perversión que existe en este mundo. Pero Dios anhela lo mismo. Mire, Segunda de Crónicas, podrá haber situaciones adversas, hermano, pero el Señor ve a los que en Él confían. Segunda de Crónicas, capítulo 7, nos salva de algo similar. Capítulo 7, verso 11. Y cuando Salomón construía el templo, Dios anhelaba estar en medio de su pueblo, pero no solamente para cumplir sus caprichos o para darles lo que ellos necesitaban como algo forzoso, sino porque Dios quería vivir en medio de su pueblo y anhelaba ser su Dios. Dice el verso 11: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. O sea, Dios estaba diciendo: si esto llega a suceder, créanlo sin duda, yo estaré en medio de ustedes. Y si esto yo lo permito, pero dice el verso 14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿qué pide Dios? ¿Pide veladas de oración? ¿Pide ayunos forzosos? ¿Pide sacrificios vanos? No, algo más difícil que el hombre a veces no quiere hacer: convertirse de sus malos caminos, buscar su rostro, tener comunión con Él. Y empieza diciendo el Señor: yo perdonaré sus pecados. No empieza diciendo: yo les voy a dar lo que ustedes quieren, y sanaré su tierra. Y mire el verso 15: y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. ¿Ve lo que Dios quiere de nosotros, hermanos? Dios conoce a los que en Él confían, pero vuelvo a lo mismo: ¿en qué confiamos? ¿En que Dios me va a dar lo que yo quiero? ¿O que Dios va a cumplir su palabra en mi vida y verme realizado como Él quiere? Amén. No como yo quiero, como Él quiere, hermanos. Aleluya. ¿Usted lo desea también? Bueno, pues oremos al Señor. Bendito Rey, sin duda, Señor, no somos como tú quieres que seamos, Señor. Perdónanos. Hay tantas cosas, Señor, que si no oráremos, que si no tuviéramos comunión, no sabríamos, Señor, conducirnos de acuerdo a tus preceptos. Ayúdanos, Señor. Enséñanos. Haznos vivir como tú quieres, no como nosotros querramos. Perdónanos si no hemos hecho las cosas conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender, Señor, cada día. Señor, que no seamos destruidos como aquellas naciones, Padre, que no te conocen, o que no te conocieron, o que no te conocerán. Y es triste,
porque tú desearías que todos se convirtieran a ti, que todos se volvieran a ti, pero es inevitable. Existe mucha maldad, mucha perversidad. Pero en medio de todo ello, Señor, permítenos ser luz, que seamos gratos delante tuyo, que seamos dignos, Señor, de llamarnos hijos de Dios, que estemos dispuestos a pagar el precio, que estemos dispuestos, Señor, a ser parte de lo que tú estás haciendo cada día. Bendito sea tu nombre, te alabamos. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Dios les bendiga mucho, mis hermanos.